Por fin. Bueno, gente, saludos. Bienvenidos a un live improvisado. Para los que no me conocen o recién están llegando, obviamente, mi nombre es Michael y hoy me acompaña un nuevo amigo. Su nombre es Emanuel Sánchez. También es Suárez, puertorriqueño. Suárez, Digo Suárez, perdón, Suárez, Suárez. Suárez. Tengo otro amigo que se llama Manuel Sánchez, by the way. Así que saludos por a Manuel. Este, Saludos, saludos. Dios me los bendiga, familia hermosa. Ayer, mis amigos, compañeros de milicia, alias podcast, estuvieron compartiendo sobre la divinidad de Jesús y, hermano, yo dije, creo que es pertinente hacer un live, quizás un poco Sí. más corto, ¿no? Acerca de este Ujú. tema porque es algo medular, importante que lo dialoguemos, es central en Correcto. nuestra fe. ¿Y por qué Correcto. vamos a hablar acerca de la divinidad de Jesús? Porque hay cristianos, aunque usted no lo crea, hay cristianos que andan por ahí negando la divinidad de Jesús. Entonces, yo no me explico cómo cristianos no creen o niegan la divinidad de Jesús y se hacen llamar cristianos. Para mí eso no tiene ningún sentido, pero bueno, hay algunos por ahí. Y pues es bien importante que resaltemos eso porque Jesús es el centro de nuestra fe. Y si tú le quitas la divinidad a Jesucristo, pues nos deja sin cristianismo. Punto. Sí, correcto, correcto, correcto. Bueno, sí, en parte la piedra angular de nuestro evangelio judea cristiana depende de la divinidad de Jesús. Si no entendemos bien quién es Dios y cómo Jesús es Dios, y la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, prácticamente todo el Evangelio se nos cae. Hay, Ujú. hay varias enseñanzas y quiero tomar este tiempito, si me lo permite, Michael, para que podamos ver un momentito eh, las dos vertientes, o sea, las dos caras de la moneda, cuestión de por qué esto es bien importante. Sé que se van a topar con personas como testigos de Jehová que no creen en la divinidad de Jesús, y entre otras personas que tampoco no creen en la divinidad de Jesús y piensan que Jesús es una creación. Y hay veces que cuando no se topan con este tipo de personas, dentro de la conversación van a buscar versículos que van a ponerte en incomodidad y en parte Ujú. van hasta a dudar de tu fe, van a, a cuestionar porque literalmente te van a agobiar de versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Y yo quisiera, ¿verdad?, tomar un ejemplo de cuán grave es esto cuando te topas con personas que te van a hablar de esa misma índole. Deuteronomio 6:4 te habla de que Dios es uno, ¿verdad? Dios es Señor, Señor es uno. Eh, Te van a tirar el argumento en Mateos 24, donde dice que el Hijo no sabe la venida del Hijo del Hombre, solamente el Padre. Van a tirarte el argumento, pues si Jesús es Dios, pues se supone que Él sepa también la venida de su venida, porque es su venida técnicamente. Ujú. Eh, Ujú. Van a también a hablarte sobre que versículos como el del joven rico. El joven rico es un versículo que muchos testigos de Jehová utilizan, que dicen, mira, Jesús mismo le dice al joven rico que no hay nadie bueno, solamente mi Padre, que Él es bueno. Son versículos que pues, claramente te van a poner a cuestionar y obviamente estos versículos están sacados de contexto. Gran parte están todos sacados de contexto porque hay que ver bien el relato, la implicación del por qué Jesús dijo esto y, y también parte de un cristiano, yo digo que esto es responsabilidad de un cristiano que cuando va hacia las Sagradas Escrituras
tenemos que entender 3 puntos claros. Uno, no fue escrito por nosotros ni por una mente del siglo XXI, sino fue escrito por un autor y hay que entender el punto de vista del autor. Segundo, entender que la Biblia es cristocéntrica para el que es cristiano. Y tercero, que algo que no entiendes o tienes duda del mismo, es mejor pausarlo y volver a estudiarlo más tarde. Esto es para ser más responsable, Michael. Sí, sí. Sí, y lo que no se entiende, tú tienes que, en todo caso, se interpreta con lo que se entiende, porque la Biblia no se va a contradecir. Este, bueno, no sé por dónde empezar, pero yo comienzo diciendo que por lo general uno normalmente escucha esta aseveración que hace mucha gente de que Jesús es Dios. Y, ¿verdad? Y allí los que estudian apologética, que Emanuel, ¿verdad? Se enfoca mucho en esa área, mayormente tienden a defender, Estamos ready. mayormente, sí, mayormente estas personas, ¿verdad? Muchos cristianos tienden a defender o se van a la esquina de que Jesús es Dios. Sin embargo, yo tomo esta aseveración prestada de Eduardo de Las, que tiene un libro que se titula Dios es Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque, y es algo que me gusta de su libro, él comienza diciendo, si tú dices que Jesús es Dios, lo que tú estás diciendo entre líneas es que tú conoces totalmente a Dios. Y la realidad es que a Dios nosotros no lo conocemos, nadie le conoce a tal profundidad. Entonces Jesús, al ser la imagen visible del Dios invisible, eh, pues en Jesús, gracias a Jesús, es que nosotros podemos conocer quién es Dios. Y por eso yo digo que en lugar de decir Jesús es Dios, yo prefiero decir Dios es Jesús de Correcto. Nazaret, porque a Jesús pues, lo podemos conocer a través de los evangelios, de su ministerio, de lo que él hizo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tú estás de acuerdo. En parte sí, porque es una aceptación, lo que le llamamos una aceptación académica, ¿no? Aceptación académica, porque entonces al utilizar esa aceptación podemos entender que no estás desacreditando el Antiguo Testamento y lo que los hebreos creían en esos tiempos. Yo quiero tocar, ¿verdad? Varias cosas sencillitas para que la gente pueda entender de estos argumentos y los pueda tener como herramientas rápidas. Yo quiero primero hacer yo le digo un statement, y no es de mí, es de un documental. El que quiera verlo se llama American Gospel, Christ Crucified, tremendo documental, y explica de manera más desmenuzada lo que es la Trinidad de Dios, que es importante para un cristiano entender. Un pastor dice lo siguiente, quote him, dice que en el Antiguo Testamento Jesús es profetizado, en los 4 evangelios Jesús es revelado, en el libro de Hechos Jesús es predicado, en las epístolas Jesús es explicado y en el libro de Apocalipsis Jesús es esperado. Si vemos la Biblia de esa manera, podemos entender que toda la Biblia es centrada en el Evangelio. Ahora, los versículos que mencioné en el principio son bien claros. Cuando Dios se refiere a que Dios es uno en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, es por 2 razones. Uno, esto es una declaración para afirmarles a las naciones extranjeras que ellos no adoran, ellos no son politeístas, adoran diferentes dioses, ellos adoran a una unidad. Por eso de su unidad viene la palabra de Elohim o si no me equivoco, Eret. Segundo, era para también entender la exclusividad que tenían los israelitas cuando hacían estas declaraciones versus cuando querían adorar a otros dioses paganos como Baal, que es uno de los dioses que se encuentra
muchas veces en el Antiguo Testamento. Entonces ese es uno. Segundo, la otra situación que utilizan mucho las personas que quieran en cuestión de versículos, obviamente la gente va a usar el clásico, el primer capítulo de Juan, que es: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese capítulo es una aceptación, pero si ellos quieren desacreditarte de esa manera, pues que lean Hebreos capítulo 1, que también hace la misma aceptación de la deidad de Jesús. Esto es otro tip que digo. El único libro en el Nuevo Testamento que exalta máximamente el nombre de Jesús es el libro de Apocalipsis. Cuando uno lee el primer capítulo, podemos entender que el autor reconoce la autoridad que tiene Jesús, no tan solo como Mesías, sino también como deidad. Dice: yo soy el alfa y el omega, y yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Estos son aceptaciones y declaraciones divinas. Y por último, el contexto que tenemos que entender es lo siguiente. Durante el ministerio de Jesús fue acusado por, sí, puedo asegurarme, 3 crímenes. El primero era blasfemia, es el máximo. El segundo, él se hizo pasar por Dios. Y el tercero, hizo milagros en el sábado. ¿Y cómo podemos saber que él se hizo hacer pasar como Dios? Bueno, hay muchos versículos que muchos apologistas les gusta usar, y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Excelente trabajo. Personas como Rincón Apologético y Apologético de Puerto Rico, Billy Morales, Chef's Kiss, de verdad, están tremendos y duros y sólidos. Una de las cosas que me he prestado atención en mi parte de argumento, que no mucha gente utiliza, es que Jesús, cuando le enseña a los discípulos, le enseña a orarle a Él. Y eso es bien, bien único, porque en la cultura judía solamente se le oraba a Jehová. Y cuando estamos hablando en Juan, él está diciendo: si me pides algo en mi nombre, yo se lo daré. Esto es una aceptación bien seria de él diciéndole: miren, si me lo piden a mí, yo me voy a encargar de dárselo a ustedes. En cuestión del evangelio, esto es una aceptación divina. Y es algo que es bien crucial. También tenemos que entender los términos de que hijo de hombre significa persona sentada que tiene la autoridad tal. Cuando el joven rico le hace la aceptación: buen maestro, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Si uno mira bien el contexto de esa historia, lo que se está refiriendo a Jesús cuando dice: no hay solamente bueno, solamente mi Padre, a lo que él está haciendo en este contexto es como un reto de: vamos a escudriñar bien tu corazón. Y esto se contesta más adelante, cuando el joven rico dice: pues yo he seguido la ley desde chiquito. Jesús le acaba de decir que solamente hay uno bueno. Y el joven rico le está contestando: yo también. Ahí entonces entra el reto. Dice: ok, pues véndelo todo y dáselo a los pobres. Y ahí el rico se va. Pues entonces no eres bueno. A esto afirma lo que dice el apóstol Pablo, que no hay ni uno bueno en esta tierra. Si no hay ni uno bueno en esta tierra, si no puede cumplir la ley, no hay nadie que puede literalmente vivir de acuerdo a los estándares que Dios es a través de la ley. Requiere de un acto divino para cumplir la ley. Y ahí entra Jesús. ¿Y qué pasa cuando el clásico, ¿verdad? Y con esto termino, te dejo hablar más, así mucho tengo la voz mala. Cuando tiran el versículo en Mateo 24 de que pues, nadie sabe la venida del Hijo del Hombre, solamente el Padre. Yo a veces digo, bueno, pues si nos vamos con esa lógica, en el libro de Apocalipsis, Jesús desciende con una ¿verdad? No sé si es una cinta o con un nombre que nadie conoce excepto él. Entonces el Padre no conoce ese nombre, solamente Jesús lo conoce exclusivo.
Aquí lo que se está refiriendo a Jesús es lo siguiente, que la relación que tenía el Padre con Jesús es un mensaje de sometimiento. Y esto lo confirma Pablo más tarde en Filipenses 2. Esto es un subordinado. Ujú. La naturaleza no está siendo comprometida, es simplemente un acto de respeto, porque está dejándole saber a los apóstoles que hasta él, siendo Dios encarnecido, respeta autoridad, se somete a las autoridades. Sí, me parece magistral. Saludos a Alberto que se está por ahí. Dice que en la versión de King James, en el libro de Zacarías, se habla acerca de Jesús diciendo my fellow, que significa mi igual. Sí, sí. Esto de las Biblias, ¿verdad? Esto de la Biblia, la parte de King James, yo la tengo aquí. Tengo la King James aquí, esta Biblia es buena, traducida del español al inglés. Y tengo también aquí, me preparé, brother, porque a mí me gustan estos temas. Tengo la HCSB, de la South Baptist, la Biblia apologética. La tengo de años. Es bien buena esa Biblia también. Dicen el Hardcore Southern Baptist, porque es hardcore. Sí, hay ciertas en la traducción que nos pueden ayudar hasta mejor entender Ujú. la deidad de Jesús. Otra cosa que me interesó mucho es que Pablo, siendo fariseo, una de las cosas que él, cuando fue transformado por el Evangelio, es que lo primero que él va a la Sagrada Escritura para aprender de Jesús. O sea, aquí tú ves que uno de sus recursos primordiales en su ministerio cuando empezó a predicar el Evangelio fue yéndose al Antiguo Testamento, y una de las cosas era probando su deidad, y esto se queda demostrado en sus cartas. Una de los ejemplos más clásicos, que esto esto fue en mis tiempos universitarios, me apuntó un estudiante y quedó bello. Esa aceptación es en Corintios, Primera de Corintios capítulo 10, donde él habla, empezamos del versículo 1, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, que todos atravesaron en el mar, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Era Cristo. O sea, que Jesús caminó con ellos también en el desierto. Se puede asumir que sí. Ujú. Checate esto, parte del libro que esto es Cristología pura, Uh-huh. altamente recomendado. Dice Eduardo de Las que nosotros no podemos hablar sobre Cristo, sino únicamente a partir de él. Y mira lo que él dice, que nos hallamos ante un dato central que sitúa al cristianismo a un nivel totalmente aparte, dentro del conjunto general de las religiones. Desde el momento en el que el cristianismo afirma que un hombre es al mismo tiempo Dios, se distancia y se hace única en el mundo. Porque para todos los hombres y las mujeres religiosas de este mundo, que son, ¿verdad?, fuera del cristianismo, eh, Dios, cualquiera que fuese ese Dios, es un ser trascendente que está lejos, que es totalmente otro, incomprensible, superior a todo lo que se puede conocer. Sin embargo, para el cristianismo, Dios aparece remitido a la persona de Jesús de Nazaret. Lo vemos en su vida, en sus palabras, en actitudes, en su muerte, su resurrección. Aparecen, ¿verdad?, las huellas que lo señalan como verdadero Dios y verdadero hombre. La fe ha tratado siempre de vislumbrar lo que significa la afirmación Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. La fe que busca el entendimiento de esa frase se llama obviamente teología, y en este caso particularmente cristología, ¿verdad? Cristo.
que no intenta poner en jaque la fe, sino, ¿verdad? Estudiar la persona o figura de Cristo. Correcto. En, en la parte secular, eh, muchos van a utilizar libros como de Richard Carrier. Richard Carrier, by the way, no mucha gente sabe esto, Richard Carrier es el único con un PhD que ha hecho debates con otros apologistas de que la existencia de Jesús no existe. Y hasta él, dentro del debate, ha tenido que darse cuenta de que la evidencia es sobreabundante en el Claro. aspecto histórico. Pero aquí es donde más interesante se pone la situación. Bart Ehrman, obviamente todo el mundo que lee apologética entiende que se trata de Misquoting Jesus, ese es el libro que más muchos leen. Cuando él hizo su tesis, el que le evaluó tuvo que corregirlo para atrás porque él estaba diciendo, sí, hay evidencia de su resurrección. El hecho de que no lo quieras creer o no, ¿verdad? Esa situación de él. Y él mismo lo confirma en otras entrevistas. Que él no cree en la deidad de Jesús, él no cree en el Mesías, pero sí entiende que algo pasó para que los apóstoles cambiaran de opinión a nivel de que se llevaron esa verdad a un martirio, a la tumba, en el sentido de tortura. Eso tenemos que entender de que el concepto de la deidad de Jesús es algo importante. No solo eso, tenemos que prestarle atención y ojo a falsas enseñanzas que hay por ahí, en el sentido de que Jesús fue hombre, pero cuando se bautizó, pues ahí tuvo acceso a su divinidad. Otras personas te van a decir que Jesús era el primer Buda, aunque usted no lo crea, va a decir que el primer Buda, el primer iluminado. Y hasta en el Corán habla de que Jesús es el único libro que dice que Jesús nunca fue crucificado, fue un profeta. De hecho, hay personas que entienden que Jesús, o sea, Jesús comenzó a ser hijo de Dios, o Dios lo vino a adoptar, ¿no? En el mismo bautismo, cuando se escucha esa voz que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso se llama adopcionismo, una teología, ¿verdad? Que se condenó, herética, hacen ya varios siglos, pero sí, todo eso todavía existe hoy por ahí. Hay que prestarle mucha atención porque eso puede distorsionar la creencia del evangelio de las personas y entrar a un área más mística, en prácticamente borderline, gnosticismo. Y en esa parte hay que ser bien claros cuando se trata de estudiar la palabra de Dios. Yo siempre digo que a un nuevo converso, ¿verdad? Recién convertido, y está emocionado, tiene lo que yo le llamo el primer fuego, está determinado, quiere ya tirarse para las calles y eso. Mira, hasta el mismo Pablo tuvo que, aún siendo fariseo, tuvo que sentarse a estudiar las escrituras y tener un buen agarre del concepto evangélico antes de lanzarse. Yo les recomiendo a todo el mundo que nos está viendo, por favor, si vamos a estudiar las escrituras, hay que estudiarlas con responsabilidad y con integridad, evaluando todo y pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe. Eso, ¿verdad? Que suena en cuestión de apologética, no mucha gente mucho se menciona, pero en la Biblia nos menciona que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que nos guía hacia toda verdad. Hay que usar esa herramienta, ¿verdad? Esa otra persona de la Trinidad para que nos ayude a entender bien el ministerio de Jesús. Bien triste hoy en día cuán casual hemos tomado este tema, cuán casual hemos usado. Quiero compartir algo rapidito. Hoy en día hemos usado el nombre de Dios tan casual que hasta tiene unas similitudes cuando la serpiente fue a tentar
a Eva. En el King James, ¿verdad? Ya que tu amigo trajo el ejemplo de King James, cuando uno mira en Génesis, él dice God Lord o Lord God, Señor Dios. Pero cuando Satanás fue a tentar a Eva, no utilizó la palabra Lord. Dijo, did God really say? Eso está haciendo ya la aseveración de diminizar la autoridad de Dios. Y he visto tantas personas que han usado el nombre de Jesús tan casual y no tenemos ese agarre de que toda rodilla se doblará y toda boca confesará. Esto es una acertación de autoridad. Ujú. Y algo que cuando uno entiende el evangelio, le entra hasta uno el minicelo. Como que en serio él dijo eso, en serio ya dijo eso. Por eso mismo, es algo que hoy en día pues se está usando mucho en el sentido de el nombre de Jesús es algo casual o es un nombre que si simplemente digo en el nombre de Jesús, que by the way, eso es otro ángulo cuando hasta oramos, que decimos simplemente di en el nombre de Jesús y se te dará. A veces no entendemos que la implicación detrás de eso es que estamos usando el nombre de Jesús como si fuera nuestro siervo. Eso es bien peligroso. Si en la deidad de Jesús podemos entender su señoría. Bien importante. Sí, como si fuera el genio de la lámpara para cumplir nuestros deseos. Correcto, correcto. Y es bien triste. Jesús, Jesús es el único cualificado para juzgar. Y cuando viene a este mundo, nos juzgó con misericordia. Ujú, Todos los ujú. pecados en la cruz. Pero después, más tarde, va a llegar con juicio. Y ese juicio es el último. Allí es donde todos los libros serán abiertos. Todo será expuesto. Y esa es la parte de su señorío también. So, hay que entender que Jesús, siendo el Mesías, haciendo milagros en su ministerio y todo, hay que reconocer también su señorío. Míralo, su señorío cuando los apóstoles estaban en la barca y hubo una tormenta, ellos levantan a Jesús, ayúdanos, no quiere, ¿verdad? Nos vamos a morir aquí. Y él aquieta los mares, los vientos. Fíjense en la pregunta que hicieron los apóstoles después que él dijo eso. Ellos no dijeron Jesús, ni Señor, ni nada. Dijeron, ¿quién es este hombre? Ujú. ¿Quién es este hombre? Eso es evidencia de temor. Ellos no solamente tuvieron temor a la tormenta, sino quien la quietó también. Cristo es Dios, no a pesar de su humanidad, sino precisamente a través de ella. Oye, Emma, me gustaría que tú compartieras un poco algo. Nosotros hemos hablado mucho, tras bambalina, como decimos nosotros, y a mí me gustaría que tú compartieras tu línea de pensamiento en cuanto a esta expresión que veo en los comentarios de Jesús como 100% hombre, Jesús 100% Dios. ¿Qué crees acerca de esa aseveración? Es una aseveración atractiva, porque yo hasta lo he usado. Sí. Dios es 100% hombre, 100% Dios. Aquí es donde está el problema. Que cuando te topas con alguien que sabe de la palabra y tiene la destreza para confundirla, cuantetizarla, yo creo que es algo bien peligroso. Yo prefiero mejor utilizar aseveraciones seguras. Eso era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. O totalmente, ¿verdad? También es otra palabra. Realmente correcto. Pero cuantetizarlo de que 100%, 100%, a veces te atrae la tentación de la terminología de mi Dios, mitad hombre y mitad Dios. Ujú.
un Hércules o un Aquiles. Este, y cuantizarlo yo prefiero no decirlo así. Am, Algo que me llama mucho la atención, que lo estabas diciendo ahorita, de verdad que él viene a juzgar, es Isaías 61. Ujú. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, y a pregonar el año agradable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Sin embargo, eso es lo que dice Isaías 61. Pero veamos esto. En Lucas capítulo 4, mira qué interesante que Jesús está en la sinagoga, creo que el versículo... Ajá. Am, Jesús regresó a Galilea, estoy leyendo Lucas capítulo 4, verso 14. Jesús regresó a Correcto. Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama a toda aquella región. Enseñaba en la sinagoga y todos se admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era de su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Y lo dejó hasta ahí. Porque después de ahí le sigue la venganza, el día de la venganza, el día del juicio, como leímos Correcto. en Isaías. ¿Por qué? Porque Jesús en ese momento está viniendo para declarar o proclamar o compartir el año del favor del Señor. Luego en su Exacto. segunda venida es que viene entonces a cumplir esa otra parte de Isaías, que sería el juicio, ¿no? El día de la venganza de Dios, como leímos en Isaías 61. Exacto. Tienes toda la razón. Y es más, más adelante hubo controversia con los israelitas que hasta lo querían apedrear, dice, bueno, no el profeta en su propia tierra. Este, en, en Éxodo capítulo 14 le llaman el gran acertijo del Viejo Testamento. Es cuando, no en Éxodo 14, yo creo que en Éxodo 34, si no me equivoco, 34, 30, eh, que habla cuando Dios, Moisés quería ver el rostro de Dios. Le dice que pues, no se puede, simplemente va a pasar. Y cuando Dios estaba pasando, Moisés hace una declaración y en la declaración él dice que él es amor, él es misericordia, él es tardío a su ira. eh, pero a lo último él dice que no deja a ningún culpable sin castigo. Y esa es la iglesia emergente, más modernismo, muchos teólogos como Tom Jones, ellos hablan de eso, ellos dicen, eso es como una contradicción, porque o estás perdonando o vas a castigar, o alguien tiene que ser castigado. ¿Cómo es eso? Y a lo que se está explicando en ese entonces era de que ese castigo era para Jesús. Él Estás no haciendo, conocía. perdón, estás haciendo referencia a qué pasaje o libro. Eh, es en Éxodos. Voy a leerlo, a buscarlo. Mejor buscarlo que ir al recurso. Éxodo, Ok, te refieres entonces al Antiguo Testamento. al Antiguo Testamento. Ya, ok. Eh, es Éxodo 34, del verso 6 al
7, que es, lo voy a leer más antes, desde el 4 al 7, para que tengamos contexto. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable. Pero tú perdonas toda iniquidad, la rebelión, el pecado, pero no dejas sin castigo al culpable. ¿Cómo así? Y mucha gente te va a decir que esto es una contradicción. Esto es una contradicción bíblica. Es que está enseñando las cualidades de Dios, de un Dios justo. Y su ira fue posada en Jesús. Porque es un acto de Dios perdonar nuestros pecados. El único que pudo con eso fue Jesús. Al entender este concepto, otro de los versículos que mucha gente utiliza, que Jesús no era Dios, es cuando él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Dios es uno, ¿qué pasó ahí? Porque él está haciendo esa aceptación en la cruz. Que yo creo que sí, fue abandonado completamente. Aquí se está refiriendo lo que Pablo explica, de que él tomó algo que no conocía. Al él tomar algo que nunca conoció, el pecado se convierte en una maldición por nosotros, para nosotros ser justificados. Esto enseña que el pecado del mundo fue posado sobre él, y porque el pecado del mundo fue posado sobre él, la justicia de Dios tenía que ser implementada para ser satisfecha. Y ahí es que Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? O Dios, ¿por qué me has abandonado? También está diciéndole a los fariseos: lean Salmo 22, porque lo que van a presenciar se va a acabar de cumplir. Claro. Que en Salmo 22 se está leyendo. Uno lee Salmo 22, una descripción de lo que estaba pasando en aquel entonces. Otro lugar donde me gusta mucho utilizar, porque además de que es mi libro favorito, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, básicamente Jesús se autoproclama Dios. ¿Por qué? Porque él está predicando en una casa, la casa está llena, no cabe gente. Vienen 4 muchachos cargando a su amigo paralítico, tratando de acceder al interior de la propiedad, no pueden, se suben al techo, todos ustedes conocen la historia, hacen un boquete para que, ¿verdad?, su amigo caiga literalmente a los pies de Jesús. Entonces tenemos que pensar algo. 4 muchachos cargan a su amigo paralítico, lo trepan al techo y para que caiga en los pies de Jesús. O sea, estos amigos cargaron un paralítico, gente, y lo subieron al techo. O sea, tuvieron que fajarse. So, ¿qué podemos pensar? Que esta gente estaban en búsqueda de un milagro físico. Correcto. Y Jesús, lo primero que le dice a este muchacho: tus pecados, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces esta gente viene a buscar un milagro físico, pero Jesús comienza perdonando pecados. Y obviamente eso, ¿verdad?, tiene una explicación que no quisiera entrar ahora en ella, porque no tiene que ver con el tema, pero luego más adelante los fariseos preguntan: ¿y quién es este para perdonar pecado? Si solamente Dios perdona pecado. Pero cuando Jesús le está diciendo a este chamaco: hijo mío, tus pecados te son perdonados, le está diciendo prácticamente: tus pecados han sido, porque cuando pecamos contra Dios.
Tus pecados han sido en contra mía y yo eh, te perdono porque tus pecados han sido en contra mía. Y también literalmente está diciendo, yo voy a asumir, yo me voy a ser responsable hasta la última consecuencia de lo que yo te estoy diciendo. O sea, yo te estoy perdonando, pero para que ese perdón sea efectivo, alguien tiene que pagar. Y Jesús está diciendo entre líneas, yo soy quien voy a pagar más adelante en la cruz. O sea, yo estoy dispuesto. Marcos capítulo 1, ya rápido Jesús comienza afirmando que es Dios. Y si tú lees Marcos capítulo 1 al final, te vas a dar cuenta que esta gente ya están planificando para matarlo. En el capítulo 1 de Marcos. Sí, sí, sí. Y tenemos que entender también que Marco, pues, obviamente fue escrito por Marco, pero él usó de recurso a Pedro Uh -huh. y a testigos. So, aquí podemos entender que son judíos criados de cierta manera, entendían el Torah de cierta manera y están documentando en varias ocasiones Jesús y su divinidad. Otra parte donde vemos su divinidad en el monte de la transfiguración, en el libro de Juan, donde él pues revela su divinidad a sus discípulos y sus testigos son Moisés y Elías. La pregunta que siempre me hice cuando leí ese pasaje es cómo los discípulos supieron que eran Moisés y Elías. Y la explicación más obvia que podemos entender es que no será que Moisés y Elías se habrán presentado a los discípulos para que ellos supieran que eran Moisés y Elías. Es bien probable esa aceptación. O sea, ellos tuvieron el honor de conocer al padre de la ley al lado de Jesús y al profeta que prácticamente profetizaba sobre las lluvias y sequías. Y uno de Ajá. los libros, uno de los libros que más me gusta, o sea, que sí, obviamente me gusta, pero que también básicamente su objetivo es dejarle saber a la audiencia, una audiencia judía, que obviamente se había convertido, ¿no? al cristianismo, no como lo conocemos hoy, pero Mateo está presentando al nuevo Moisés, a Jesús como ese nuevo Moisés. Oye, yo hace como 1 o 2 días estaba leyendo y estaba escuchando más bien que Moisés envió 12 espías a la tierra ¿verdad? La tierra que fue de Chimiel, no me acuerdo el nombre ahora cuál era la tierra. Eh, y entonces Jesús escogió a 12 apóstoles o a 12 discípulos. Sí, Y en Mateo, ¿verdad? Tú vas a ver siempre esa comparación entre Jesús y Moisés. Jesús es el nuevo Moisés. Jesús lo vas a ver predicando de Mateo 5 al 7 en la montaña, el sermón del monte, este, Canaán, gracias, Wilfredo. Este, y a Moisés, Dios le entregó las leyes a Moisés en el monte Sinaí, si no me equivoco. Entonces sí, Jesús, entonces Jesús, como quien dice, esta es la ley, esta es la nueva ley, ¿no? Precisamente en el monte. Eh, Vemos a Moisés que su mamá tuvo que abandonarlo literalmente en el río porque el faraón había hecho un edicto para matar a todos los niños, ¿no? sí. Eh, y qué pasa con Jesús en Mateo? Tienen que huir porque el rey El también decreto de había. Herodes. Ujú. Exactamente, había decretado que mataran a todos los niños de 2 años o menos. En Mateo tú vas a ver que literalmente, por eso, aunque históricamente no fue el primer libro que se escribió, según la academia, teológicamente lo colocan como el primer libro del Nuevo Testamento porque es el puente, literalmente, entre el Antiguo y el Nuevo. Por eso tú vas a ver que Mateo siempre dice, eh, oíste que fue dicho, pero ahora yo digo. Eso lo vas a ver mucho también en el sermón de Jesús. Correcto, correcto. Y ese es otro
Otro detalle, ¿no? Que Jesús utilizaba palabra de Dios para hacer una aceptación, pero después añadía, sin embargo, yo te digo. Eh, y solamente una persona que se consideraba rabí hacía eso. Para el punto de vista de los saduceos y fariseos, eso para eso era Ujú. a punto de arrancarse las vestiduras. Como se cree, él está diciendo, esto es lo que está escrito. Yo te digo que si ya has deseado una mujer en tu corazón, ya has cometido adulterio. Y eso se ve en Mateo. Mateo Ujú. es excelente evangelio cuando se trata de la comparación de la ley y lo que Jesús estaba predicando en el Sermón del Monte y así sucesivamente otras cosas. Y es Eh, precisamente en medio de ese sermón que podemos ver que la ley era imposible de cumplir, o sea, no la habían entendido, era imposible de cumplir, y era para demostrar cuán equivocados, cuán erróneos, cuán pecadores somos, punto. y de ahí es que sale el término pobres de espíritu. Y mira lo bonito que Jesús empieza su sermón, bienaventurados son los pobres de Pobre en espíritu, espíritu. Mm. porque de ellos son el reino de los cielos. Aquí estaba señalándonos a nosotros. Nosotros estamos espiritualmente en bancarrota. No Mm, tenemos con mm. qué pagarle a Dios nada. Más adelante vas a ver en Mateo 11, 28 al 30, Jesús hace una invitación extraordinaria. Vengan a mí todos los que están cargados y agobiados. Yo les daré descanso, carguen con mi yugo, porque es más liviano, no más suave. Porque el yugo de los otros rabí, que eran las enseñanzas de los otros maestros, de los otros rabí, era tan y tan pesada que el pueblo no podía cargar con esas enseñanzas. Entonces Jesús dice, hey, yo como rabí, como maestro, mis enseñanzas son más livianas que las de esta gente, carguen con ellas, carguen con las mías. O sea, yo le voy a dar descanso a todos aquellos que estén cargados y agobiados. Mano, magistral caballo. Sí, esto requiere un acto de deidad. Eh, También él señala la gran arrogancia que tenían los fariseos en aquel entonces, donde ellos se autoproclamaban los más santos, cuando la realidad ellos utilizaban la ley a su conveniencia, cuando oprimían al público general, pero ellos se enaltecían con ella. Y Jesús entra en el panorama enseñándole verdaderamente cómo se debe cumplir la ley. Mm. Eh, y la cumplió y aún cumpliendo la ley, pagó por los pecados de hasta ellos mismos también, de los mismos fariseos de nosotros, de todo el mundo. Por eso el Evangelio de Cristo es una buena nueva, no hay mejor manera, la Sí, buena. mano. Es algo brutal, es un acto divino. Y oh, em, yo he escuchado muchos apologistas debatir y son excelentes. Hay debates donde pues ¿verdad? Ambos lados están debatiendo sobre el teísmo, la existencia de un Dios. Y eso está excelente y todo. Pero donde veo, ¿verdad? Varias personas tratando de usar un puente para entrar al Evangelio. La única manera que puedes hacer eso es a través del personaje de Jesús. Porque está excelente que puedas debatir sobre el teísmo. Está excelente. Puedes debatirle que existe una deidad. Pero después de que hayas ganado ese debate, la pregunta que tienes que hacer es ahora, ¿cómo puedo predicar el Evangelio? Puedo presentar la deidad de Jesús, o la deidad de la Biblia. Y si no tenemos un buen agarre de quién es Jesús, todo se nos cae al piso. Entonces estaríamos haciéndonos más preguntas que estar en paz con respuestas. Cierto. Yo creo que pues, en este ratito
que quisimos compartir un pisco labi de lo que estuvieron compartiendo mis amigos ayer en el podcast Ayer se votaron. que, sí, en el podcast que se hace semanalmente, hacemos dos podcasts, Alberto Alvarado, Wilfredo Alexis, Jan García y este servidor. Lunes y miércoles nos reunimos y tocamos algún tema. Ayer ellos estuvieron, lamentablemente yo no pude estar, pero ayer ellos estuvieron hablando acerca ¿verdad? De este tema, de la divinidad de Jesús y la importancia que esto tiene, ¿no? Para nuestra fe y como cristianos, o aparentemente cristianos, han negado, ¿no? O ponen en tela de juicio la divinidad de Cristo. Y hoy yo quise hacerlo con mi amigo Manuel, que nos va a estar acompañando, by the way, mañana, en el episodio de mañana, compartiendo un poquito acerca de su historia. Tiene que acompañarnos, tiene que escuchar su historia. Algunos le llaman testimonio, como usted quiera llamarlo, tiene que escucharlo. Yo sé que va a ser de mucha edificación, así como lo ha sido para mí. Y, mano, esperamos que este ratito que compartimos con ustedes pueda ser eh, de inspiración para que usted comience a estudiar la Biblia de una forma diferente. Pero cuando tú entiendes todas estas cosas, comienzas a ver los libros de una manera diferente. Y mi consejo es que cuando estemos leyendo cualquier libro en la Biblia, te hagas la pregunta, ¿dónde está Jesús aquí en lo que estoy leyendo? Porque Jesús está en todos los libros de la Biblia. Porque la Biblia tiene un mensaje, ¿no? Y nada, Emo, no sé si quieres cerrar con algo más. Bueno, sí, quiero decir públicamente que es un honor estar con ustedes y poder compartir y intercambiar ideas contigo, Michael. Ha sido de bendición. Eres un gran hermano. También, para los que no saben, pues mi página es La Verdad No Hablada y la página de YouTube, La Verdad No Hablada. Estoy Importante. empezando nuevo, ¿verdad? Fresquecito. Pero sí, esto es excelente, hermano. Pude encontrar este buen hermano y hemos podido hablar y eso. Y deseo, ¿verdad? Para aquel que nos está escuchando, eh, seamos responsables estudiando la Biblia. Algo que no entiendas y no tienes con qué recursos para poder entenderlo, páusalo. No es un rush, no es una carrera. Todo se entiende poco a poco. Pide dirección de Dios y después todo vendrá por añadidura. Créeme que Dios no te va a dejar desamparado si tienes una pregunta. Vas a conocer la verdad y la verdad. Así es. Yo he hecho ese versículo vivo, literal, en mi vida. La verdad me ha hecho libre. Así que ya saben, la verdad no hablada en Instagram, no sé si tiene Facebook, Sí, eh, tengo un Facebook también. Sí, sí. Instagram y Facebook, la verdad no hablada, y en YouTube, que tiene ya su primer video durísimo, tienen que verlo, Sí. titulado Si yo fuera el diablo. Ay, papá. Así que, Inspirado por Paul Harvey, correcto. Sí. Tengo otro vaya, video pendiente que se llama la generación de la experiencia cristiana. Ese sí, sí, oh, ese también. se va a Yo tuve la estar oportunidad de escuchar un poquito, y va a estar bueno también. Así que nada, vaya ya, suscríbase, sígalo. Y estamos ahí orando para que el Espíritu redarguya y él pueda abrir su podcast también y pueda tacho, sí. colaborar en un futuro, quién Vamos a sabe. ver, vamos a ver cómo eso corre. Pero nada, Eh, mano, gracias por conectarse a los que nos estaban viendo en vivo y a los que nos van a escuchar, sigan a Manuel en sus redes. Emanuel, gracias de nuevo, brother. Un abrazo. Nos estaremos viendo mañana. sí, eres el duro, brother.